Abre tu Biblia en Levítico capítulo 4. Levítico capítulo 4. Levítico hace parte del Pentateuco. Los primeros 5 libros de la Biblia los podemos ver como una sola historia, un solo libro, y estamos a la mitad, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, después Números y Deuteronomio. No lo sacamos de contexto, está en su contexto. Hemos venido a lo largo de este tiempo, desde que Dios nos concedió empezar a reunirnos aquí en VAS. Empezamos con Génesis y Dios habló a nuestras vidas a través de Génesis, y después Éxodo, y después terminamos Éxodo y comenzamos una miniserie o nos fuimos a Gálatas para ver esta libertad, y ahora regresamos a Levítico. Así que estamos en la primera sección. Yo siempre les animo a que tomen nota. Creo que es una buena manera en la cual escuchas específicamente lo que Dios quiere hablarte. No necesitas transcribir toda la enseñanza, ni mucho menos. Pero hay ciertos puntos muy importantes que dices, Dios quiere hablarme, ¿no? Esto es algo que Dios me quiere decir. Sin duda lo ha hecho conmigo cada vez que me acerco al texto, y vemos hasta el capítulo 17, desde el 1 hasta el 17, es una primera sección en la cual, si tienes ahí tus notas, la titulamos La adoración a Dios. En Levítico 1 al 3 ya vimos las primeras 3 ofrendas. Hemos platicado acerca del propósito, que era esta continuidad de la comunión con Dios. Y el día de hoy ya llegamos a Levítico 4 y me voy a seguir un poquito más porque tiene que ver, parte del capítulo 5. Vamos a ver 2 sacrificios distintos. Uno se llama, para tus notas, el sacrificio por el pecado, y el otro se llama el sacrificio por la culpa, ¿ok? Hoy vamos a ver uno de esto. Interesante, no son sacrificios voluntarios. En los otros que estuvimos viendo eran traídos por la voluntad. Tú querías agradecer a Dios, pero estos son en casos de pecado. El propósito es la restauración de la comunión con Dios. Nuevamente, estos capítulos nos van a apuntar a Jesús, así que vamos a leer solamente los primeros 3 versos del capítulo 4 y oramos. ¿Ya estás ahí? Levítico 4. Dice la palabra del Señor: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Hasta ahí voy a leer. Padre, te doy gracias por esa bendición que nos das cada domingo e incluso cada día que podemos acercarnos delante de ti, llegar a este lugar, abrir tu palabra con libertad. Gracias por habernos dado tu paz por medio de tu Espíritu, Señor. Hemos estado caminando en este hermoso libro, Señor, y estamos en paz contigo por lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Así que nuestra petición este día, como familia de la fe, Señor, que nos has reunido, es háblanos, abre nuestro entendimiento para que comprendamos tu palabra, Señor, y que cada uno de nosotros podamos ser edificados. Te lo pedimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Ok, entonces Dios quiere tratar con nosotros un día a la vez, una situación a la vez, porque la sección que vamos a ver hoy tiene que ver con nuestra naturaleza caída, ¿ok? Es algo que va a apuntar directamente a nuestro corazón, porque hay una naturaleza pecadora del hombre y de la mujer. Si llevas tiempo en Semilla, te has dado cuenta que nos hemos propuesto no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el mensaje de Semilla es el mensaje de la palabra, es nuestro mensaje, es Jesucristo, es la cruz, porque en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Su nombre es Jesús. Se trata de Jesús. Y si nos vamos a comparar con alguien, no va a ser con alguien del periódico, no, yo soy mejor que este criminal, entonces ya me siento bien, ¿no?
Yo soy mejor que tal persona, entonces ya me siento bien. Eso es lo que hace el mundo para sentirse bien, para calmar un poquito sus conciencias. Pero si tú te vas a comparar con alguien, compárate con Cristo, con la luz. Entonces podemos ver cuánto tú y yo necesitamos al Señor. Necesitamos entender esto, somos pecadores. Esa es la razón por la que pecamos. ¿Te sorprende ver un pez nadar en el agua? No, es lo que se supone que tiene que hacer, ¿cierto? Entonces, ¿por qué nos sorprende a un pecador pecar en el mundo? Es lo que hace, es su naturaleza. Yo estoy seguro o dudo que le hayas enseñado a tu bebé a arrebatar la paleta al otro bebé, ¿no? O sea, de repente, bueno, igual ya hay papás, ¿no? El bebé ni habla y así de, no, mijo, usted no se deje, arrebate paleta, ¿no? Seguramente puede haber por ahí. Pero generalmente no sucede así. Vemos a nuestros hijos desde muy pequeña edad cómo hay algo, ¿verdad? Algo dentro. Yo primero, yo arrebato, yo tengo, no nace en nosotros el ser compartidos. Entonces, el pecado es lo que vamos a ver ahorita, la primera parte, el sacrificio por el pecado tiene que ver con esto. El hombre es pecador en su naturaleza y acuérdate, estamos aquí en Levítico, Dios está hablando a Moisés otra vez, están al pie del monte, el verso 2, pon tus ojos ahí, dice, cuando alguna persona, ¿qué dice? Subraya el texto, pecare por hierro. Ahora, subraya pecare porque aquí es la primera vez que aparece la palabra pecado en Levítico. Está hablando Dios a aquellos que serían gobernados por él, Israel, y la palabra en hebreo tiene que ver, de pecado, tiene que ver con fallar, perder. Si estás tomando notas, significa quedarme corto del estándar de Dios. Recientemente lo vemos en las Olimpiadas, ¿no? O sea, hay un estándar, hay una marca y tienes que pasar esa marca para obtener el resultado o alguna medalla. Para nosotros es entendible así. Bueno, Dios ha puesto un estándar y yo me he quedado corto. Prácticamente, eso significa pecar. Ahora, eso es Antiguo Testamento. Nuevo Testamento, la palabra en griego de pecar significa errar en el blanco, como una flecha, no diste en el blanco. Ahí donde México sí logramos medallas, ¿no? En ocasiones. No damos en el blanco, eso es pecar. Entonces, estas dos palabras, Antiguo y Nuevo Testamento, quieren decir exactamente esto. Dios ha puesto un estándar, Dios ha puesto un blanco y no llegamos al estándar, no dimos en el blanco. Eso es pecar. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque muchas veces, no, es que eso es pecado. ¿Y qué es pecado? ¿No? Porque no es algo realmente, lo oímos muchas veces, pero no entendemos que hay un estándar. Y el verso dice, si alguna persona, ¿qué dice? Pecare por hierro. Hierro puede tener algunas ideas, tanto hierro significa involuntario, ¿ok? No te diste cuenta, en pocas palabras, no sabía que era pecado y ahora me doy cuenta que es pecado lo que estaba haciendo, cómo estaba viviendo o con quien estaba viviendo. Creo que a todos nos ha pasado. Vivíamos en pecado, fuera de la bendición de Dios y puedo decir que en muchos aspectos de nuestra vida, ¿cierto? Por ejemplo, Dios pone una valla protectora alrededor de la sexualidad dentro del matrimonio en nuestra vida. ¿Y qué hacemos? Nos salimos de ella, ¿no? Nos salimos de la bendición. Dios pone una valla protectora en el funcionamiento de la familia. ¿Y qué hacemos? Nos salimos. Dios pone una valla protectora en nuestro trabajo, en nuestras finanzas y nos salimos. Estamos siempre buscando nuestras formas. Bueno, es que todos lo hacen, Benji, eso es lo que se hace en México, ¿cierto? Bueno, realmente no porque todos lo hagan, es pecado y si no lo sabías es pecar por hierro o por ignorancia. Pero también hay otra idea de esta palabra que tiene la connotación de que estás perdido y alguien que está perdido necesita ser rescatado. Entonces el pecado también muestra estos dos aspectos. Uno, que tenemos una naturaleza caída, somos frágiles, y la otra es cuando nuestro corazón está en voluntaria rebeldía con Dios. Yo sé que Dios ha dicho esto y yo voy a ir en dirección contraria, ¿no?
ese pecado de soberbia en el corazón, con alevosía y ventaja, pecamos. Ahora el verso 2 dice, en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no sean de hacer. Así que prepara ahí tus notas porque te voy a dar algunos datos. En este capítulo se va a dividir, es el mismo sacrificio, pero se divide en el verso 3, cuando peca el sumo sacerdote o el sacerdote ungido. En el verso 13, cuando peca la congregación de Israel. En el verso 22, cuando peca un jefe o alguien de los que está dirigiendo la tribu. Y dice, hoy ya me libré, Benji, ¿no? Porque yo ni sacerdote, ni de Israel, ni jefe. Bueno, no te preocupes, hay para todos. Verso 27, dice, si alguna persona del pueblo, ¿ok? Incluye la ciudad para los muy, ¿sale? Entonces, pecare por hierro, ahí cabemos todos. Así que diferentes personas que cometen pecado, el sacrificio es el mismo tipo de sacrificio. Vemos que todos pecamos, ¿te acuerdas literal como la Peque que hablábamos hace algunos domingos, ¿no? Que le preguntan a la maestra, ¿y cómo estás, nena? Y la respuesta fue, todos pecamos, ¿no? Pues sí, literalmente, aplica. Así que hay pequeñas diferencias en los sacrificios. Va a mostrar una responsabilidad mayor en aquellos que están en eminencia. Hay sacrificios que se deben presentar sin importar la condición económica, pero todos en este pueblo se podían acercar a este tipo de sacrificio. Así que vamos a leer desde el verso 3 hasta el 12. Dice la palabra del Señor, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado, recuerda subrayar lo que te llame la atención dentro del texto, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y lo traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares. Y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto, y la piel del becerro y toda su carne, con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña en donde se echan las cenizas será quemado. Ok, así que esta es la primera división para tus notas, como te dije hace un momento, el pecado por el sacerdote ungido. Se le va a pedir un tipo de animal, un becerro. Recuerda lo que hemos estado haciendo estos domingos. Primero hacemos una pequeña explicación de lo que dice el texto, una observación. Después apuntamos a Jesús y también nos apuntamos a nosotros mismos, una parte muy específica para nosotros. Así que el sacerdote se le pide un becerro sin defecto. De entrada es muy costoso. Hoy vamos al súper y con 1 kilito de carne ya, ¿no? Ya se nos vació la cartera, ¿no? Ahora imagínate estos animales, o sea, estás pensando, ¿y cuántas veces pecamos al día? O sea, ponte a pensar en el costo de carne, si lo quieres ver así, el día de hoy. Es algo muy costoso. Y describe un poco el sacrificio, me dice que es a la puerta del tabernáculo, te acuerdas que tenía que poner su mano, degollar este animal delante de Jehová. La sangre va destinada a 3 lugares. Primero, 7 veces se rocía con su dedo hacia el velo, sobre los cuernos del altar, la otra del incienso y al pie del altar del holocausto. Y muchos comentaristas están de acuerdo que esto habla de purificar todo el santuario. Ahora después la grosura, como vimos la semana pasada en el sacrificio de paz, se tomaba toda esa grosura, se quemaba para el Señor. Y el capítulo pasado vimos que el resto se compartía en comunión
Y esto es algo que es distinto porque aquí no se comparte. ¿Cuál es el título de este sacrificio? ¿Sacrificio por qué? Por el pecado, ¿ok? Aquí realmente lo que haces es que se saca del campamento, se saca del tabernáculo y se quema por completo, fuera del tabernáculo. La sangre en estos 3 lugares recuerda que los pecados del sumo sacerdote traen muchas consecuencias. ¿Saben algo? Oren por los líderes, oren por los pastores, porque es a quienes apuntan. Una nación, le pegas al presidente, le pegas a los que están en eminencia, ¿y qué sucede? Hay problemas, ¿cierto? Cae un pastor en pecado, ¿y qué sucede? Las ovejas son dispersadas. Así que realmente lo que estamos viendo aquí es que los que están en eminencia, hay muchas consecuencias. Pero este sacrificio, quemar la grosura delante de Dios y el resto sacarlo fuera del campamento, saca el pecado fuera de la congregación, fuera del tabernáculo, de lo que representaba la presencia de Dios. Es muy sencillo, es como tienes una manzana podrida dentro de las demás manzanas. ¿Qué es lo que va a hacer esa manzana? Se encarga de hacer, es exactamente eso. En el mundo lo conoces como este tejido moral o tejido social. Hablan mucho sobre esto, ¿no? Y comienza, y hay muchas teorías, ¿no? Que si hay un carro abandonado, ¿no? Y de repente pues nadie lo toca, pero alguien rompe una ventana, siguiente semana va a estar pintarrajeado, vandalizado. O sea, la maldad comienza a hacer paso. Empiezas a romper un farolito de la calle y después hay otro y hay oscuridad y entonces se juntan las personas que... ¿Qué es lo que se necesita para combatir la oscuridad? Luz. ¿Qué es lo que se necesita para combatir la descomposición? Sal. ¿Qué nos manda hacer Dios? Luz y sal. A mayor luz, menor oscuridad. A mayor sal, menor descomposición. ¿Te das cuenta? Parece de Club Semilla, pero es la verdad. Eso es lo que está sucediendo aquí. Saca de la congregación, saca el tabernáculo. ¿Por qué? Porque evidentemente el sumo sacerdote también es humano y también peca. Vámonos, siguiente división, rápidamente, desde el verso 13 hasta el verso 21. Si toda la congregación de Israel hubiere errado y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación. Lo mismo hará de él, así hará el sacerdote, expiación por ellos. ¿Lees conmigo esto? ¿Qué dice el texto? Y obtendrán perdón. Por favor, subráyalo en el texto. Esto es hermoso, esta línea es preciosa. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro, expiaciones por la congregación. Ok, aquí nos habla si pecó la comunidad entera. Algunos de hecho consideran que está haciendo referencia a los líderes religiosos, no necesariamente a toda la congregación, sino a aquellos que servían. Y hay una diferencia entre el sacrificio anterior, porque aquí los ancianos son los que tienen que poner sus manos sobre la cabeza del animal. Hemos visto ya esta acción. Si llegaste por primera vez, te animo a que escuches los primeros capítulos. Explicamos por qué ponían y qué significaba poner la mano sobre este animal. Lo vimos en los sacrificios anteriores y era una identificación con el animal que está puesto. El animal está para expiación y los sacerdotes están identificándose con este animal que está a punto de morir.
En un momento te voy a explicar qué significa expiación. Vámonos a la tercera división, desde el verso 22 hasta el verso 26. Dice la palabra del Señor: cuando pecare un jefe e hiciere por yerro algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios sobre cosas que no se han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto, y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío, y lo degollará en el lugar donde se degüella el holocausto delante de Jehová. Es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado. ¿Lees conmigo? ¿Qué dice? Y tendrá perdón. Subráyalo, por favor. Así que, ¿qué es lo que observas ahora? Un dirigente, probablemente un juez, un jefe de este pueblo. Quizás hace referencia a aquellos que eran líderes de cada una de las tribus. Y es la misma situación. El animal es distinto. En el sacerdote ungido era un becerro sin defecto. En el pecado de la congregación también era un becerro. Pero aquí en el pecado de un jefe dice que es un macho cabrío sin defecto. Y la sangre se va a depositar en dos lugares. Primero en los cuernos del altar del holocausto y al pie del holocausto. Vamos a ver versos 27 al 35, esta cuarta división. Dice la palabra: si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová, en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura, de la manera que fue quitada la grosura del sacrificio de paz. Y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él, lee conmigo, y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella el holocausto. Después, con su dedo, el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar, y le quitará toda su grosura, como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová, y le hará el sacerdote expiación de su pecado que habrá cometido, lee conmigo, y será perdonado. Ahora, mira lo que dice el verso 7, vámonos al capítulo 5 y vamos a leer del 7 al 13, porque es prácticamente estamos siguiendo la misma idea. Capítulo 5, verso 7 hasta el 13. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Y los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar. Es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió. Lee conmigo, por favor. Y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de una efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. La traerá pues el sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas. ¿Lee conmigo? Y será perdonado. Y el sobrante será del sacerdote como la ofrenda de vianda. Ok.
¿Notaste esto? Es decir, cualquiera del pueblo que haya pecado. Había 4 opciones para expiar o eliminar culpa. Probablemente lo fuiste subrayando. Primera opción, una cabra sin defecto, verso 28. El procedimiento es muy parecido, se saca la grosura como el sacrificio de paz, el resto se quema. Segundo, puedes presentar un cordero, hembra, sin defecto, verso 32. Muy parecido también al sacrificio. Tercera opción, si no tenías para esto, ¿qué podías traer? ¿Notaste? 2 palominos, ¿y qué más? O 2 tórtolas. Y si no tuvieran para un cordero, una tórtola era para el pecado, otra para el holocausto. Le corta la cabeza, muy interesante, que dice que no completa, y al final exprime su sangre derramándola en la pared del altar. Última opción, no me alcanza para ninguno de estos. ¿Qué notaste? 2 kilos de harina, literal, ¿no? Y esta harina se presentaba en sacrificio por el pecado. Algunos piensan que estos kilos, convertidos a estas medidas, 2 kilos era la cantidad de alimento para una familia en ese tiempo, para un día. Entonces, Señor, yo te estoy ofreciendo lo que voy a comer hoy, ¿no? Por mi pecado, por lo que sucedió. Entonces, cualquiera de estos sacrificios era costoso. Unos más costosos que otros, pero no porque no dabas el becerro, pues ese día ibas a dar lo que comía toda tu familia y tú. O sea, el pecado es costoso, ¿te das cuenta? Y hay varias cosas que se van repitiendo y vamos a ir revisando al final lo que tiene que ver con Jesús y con nosotros. Ahora, por último, vamos a leer del capítulo 5 los versos que no leímos, donde describe 3 tipos de pecados. No los limita, ¿ok? Es como, los presenta como ejemplo, porque dice que si alguno rompiera o no haga algo en contra de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, pero aquí me va a presentar 3. Así que dice versos 1 al 6. Dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio, lee conmigo, o supo, ¿y qué dice? Y no lo denunciare, lee conmigo por favor, él llevará su pecado. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea de cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. O si tocare inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuera inmundo, y no lo echare de ver, si después llegare a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios, lee conmigo, hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Cuando pecaren alguna de estas cosas, por favor, iglesia, lean conmigo, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Ok. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuera testigo que vio o supo y no lo denunciare, te pedí que leyeras conmigo que él llevaría su pecado. O sea, lo que está diciendo aquí el texto es que la persona no cometió el pecado, pero vio a otra persona cometer pecado. Solo piensa un momento. Olvídate de las noticias. Aquí en nuestro país, en nuestra colonia, en nuestra familia, sabes y generalmente se sabe quién hizo qué cosa, cuándo, cómo, porque alguien siempre vio. No solo Dios, Dios lo ve todo. ¿Te imaginas que los mexicanos fuéramos lo honesto suficiente para traer a la luz las cosas? ¿No está en la palabra? ¿No lo estamos leyendo? ¿No sería lo primero que tú observaras diciendo una sociedad justa? Algo que está sucediendo en casa, en la escuela, en el trabajo. Pero aquí lo que está diciendo es, vio a otra persona cometer pecado, fue testigo, pero cuando fue llamado a testificar, no lo denunció. Él no lo cometió, pero fue testigo y no lo denunció. Entonces lo que está sucediendo es que esta persona no está permitiendo que se haga justicia por el pecado que se cometió. Y prácticamente aquí dice, es su pecado también.
¿Cómo nos quedamos en México? Dime por favor. Es un verso. Es Dios. El tiempo no cura las heridas. No se te olvide eso. Callar el pecado no sana. Confesar restaura. Tratar el problema restaura. Venir a la luz restaura. Esto es ser cómplices. Estoy siendo cómplice de algo que hizo alguien más. Si no lo denuncio, soy cómplice de ese pecado. Te dije 3 ejemplos de pecado. Y si estás tomando nota, pon número 1, no obstruyas a la verdad y a la justicia. Pero es mi hijito, pero es mi papá, pero es Dios. ¿Con quién quiere estar en paz? Segundo pecado está en el verso 2 y 3. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda. Este tema de la inmundicia y animales inmundos, o lo que considera inmundicia de hombre, lo vamos a ver un poco más adelante en nuestro estudio verso a verso. Hay varios capítulos para ello. Pero lo que vemos aquí es que se necesita ser purificado, que hay cosas que contaminan y necesitamos purificación. ¿Ok? Al inicio, nuevamente, quizá no se sabe cosas que traemos cargando o hacemos como cultura, pero al saberlo entonces la persona es culpable. Entonces, número 2, necesitamos purificación. Sobre este tema voy a hablar más adelante. Y el tercer pecado está en el verso 4. Si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiriere el juramento y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable. Quizá de inicio vemos a aquellos que andan jurando por todos lados, ¿no? Ay, te juro esto, te juro el otro. Pero Jesús dice que tu sí sea sí y tu no, no. Así que alguien que habla demasiado rápido para que le crean, entonces tiene que decir, te lo juro. Bueno, necesito hablar claramente, no hacer juramentos. Si tú puedes tomar nota del número 3, pues toma nota de esto. Nuestro hablar cuenta. Para muchos tendría que ser nuestra moneda de cambio, más que el oro, mi palabra. Porque Dios da su palabra. Versos 5 y 6, cuando pecar en alguna de estas cosas, confesará, te pedí que lo leyeras conmigo, confesará aquello en que pecó. Y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió. Estos versos nos muestran confesión. La palabra confesar, interesante. En el Nuevo Testamento, confesar significa ponerte de acuerdo con alguien. Confesar es decir lo mismo, hablar lo mismo, una misma cosa. Cuando confiesas tus pecados delante de Dios, es Dios, lo que tú llamas pecado, yo lo llamo pecado. Eso es confesar mis pecados. En el Antiguo Testamento, esta palabra, confesar, es reconocimiento del pecado. Reconozco que necesito ponerme de acuerdo con Dios. Reconozco que soy pecador. Reconozco mi naturaleza. Reconozco que tú eres santo. Esta serie está titulada Llamados a ser santos. La serie que estamos estudiando, Levítico, vimos en Éxodo llamados a conocerle, a estar en comunión con Él. Ahora es llamados a ser santos. Y como vemos que Dios quiere enseñar a este pueblo a relacionarse con Él, nos va a apuntar a Jesús en cada capítulo, porque Dios es santo. Y cuando el pecado aparece en escena, nuestra relación con Él se ve afectada, porque Dios es santo. Por eso la manera del pueblo de expiar sus pecados, te dije que significa expiar. Expiar es quitar la culpa, para tus notas. Expiar es quitar la culpa. La sangre de un animal cubría ese pecado. No lo quita, pero lo cubre. Solamente uno puede quitar el pecado. Su nombre es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que algunas cosas que se repiten una y otra vez en estos capítulos. Primera es pecar sin ser consciente de las implicaciones de lo que estoy haciendo. Hoy nos estamos dando cuenta que obstruir a la verdad, que jurar en vano, que contaminarnos
nos damos cuenta que es pecado. Y entonces tú y yo venimos a este espejo de la palabra, nos muestra nuestra condición y nos damos cuenta de que somos pecadores. Esta generación, realmente todas, ¿saben por qué aborrecen la palabra de Dios? Porque no los dejan pecar a gusto. Esa es la verdad. Entonces cualquier cosa escrita que va en contra de lo que yo siento o quiero hacer, lo aborrezco. Crucificaron a nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos hace pensar nosotros, sus discípulos, que no vamos a padecer persecución? Porque la palabra de Dios es luz y trae luz a todo. Así que nosotros no escribimos las reglas, nosotros no nos creamos a nosotros mismos, nosotros vivimos en el mundo de Dios a la manera de Dios. Por eso viene esta ley, viene esta luz y nos damos cuenta que hay pecado. Pero también vemos que el sacerdote iba a hacer expiación porque él podía pecar, el sacerdote pecaba y entonces él tenía que presentar un sacrificio por sí mismo. Pero te pedí que leyeras conmigo esta hermosa frase que se repite: y serás perdonado. ¡Qué hermoso! ¿Quién lo está escribiendo? ¿Quién lo está dictando? Dios. ¿Y qué te está prometiendo? Perdón. A través de una transacción. Alguien muere en tu lugar. ¿A quién está apuntando esto? A Jesús. Así que vamos a hacer esta combinación. ¿Qué les parece si vemos a Jesús en todo esto y cómo nos va a reflejar a nosotros también? Los capítulos anteriores hablaban de la voluntad. Sí presentabas sacrificio de paz, sí dabas gratitud. No era obligatorio, por eso los versos que vimos es si alguien viene a ofrecer. Era voluntario, incluso en el de completa entrega. Pero ahora el pecado es lo que nos atrae hacia el tabernáculo. El pecado es el verdadero cáncer, el pecado es el verdadero problema, es repugnante, es aquello que ofende a Dios. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí nadie se escapa, todos somos pecadores. Benji, si ni me conoces, yo no soy pecador. ¿Y si te conociera? Espero un día conocerte, pero si la Biblia dice que eres pecador, le creo más a la Biblia que a ti. Somos pecadores todos, empezando por mí. Y entonces vemos este pueblo, vemos este pecado, lo transportamos a nuestros días, aquí a México, el día de hoy. Somos pecadores porque está en nuestra naturaleza caída y aún nuestra conciencia nos acusa. Pero más que nuestras conciencias, llegamos y vemos la palabra y nos damos cuenta: soy culpable, estoy en pecado. Aquellos que pensaban que el Dios del Antiguo Testamento era muy rudo, no, ¿a poco están estudiando el Antiguo Testamento? ¿Están estudiando Levítico? No, yo me voy al Nuevo Testamento porque el Dios del Nuevo Testamento es más fresa, es más light, ¿no? Hay muchos que piensan eso, que piensan que son dos diferentes dioses. A ver, acompáñame rápido a Mateo capítulo 5. Acompáñame a Mateo capítulo 5. Jesús está dando el sermón del monte. Y quiero que veas, ¿qué te dije al inicio? Que tomaras nota acerca del pecado, que Dios puso un ¿qué? Un estándar, y que no llegamos a ese estándar. Ahora mira dónde lo va a llevar Jesús, en el Nuevo Testamento. Verso 21 dice: oíste que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera, lee conmigo, que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿En serio? Porque a lo mejor al defendernos es: yo nunca he matado a nadie. Pero Jesús dice: el estándar de Dios no es matar, sino el estándar de Dios ahora es más alto. Si tú te enojas contra tu hermano, eres culpable de juicio. Y dice: cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Y dices: uy, ya me salvé porque yo ni siquiera sé qué es fatuo, ¿no? Bueno, imagínate, fatuo es como decir tonto. ¿Alguien le has dicho tonto? ¿Alguien le has dicho necio? Uy, Benji, si supieras mi boquita. Mira,
No necesito saber lo que tú has dicho, sino tú necesitas saber. Y si lo has hecho, Jesús dice que eres culpable. Nuevo Testamento. Jesús está hablando aquí. Es más, Jesús, un poquito más gráfico, dice, quedará expuesto al infierno de fuego, para que nos quede claro, somos culpables. Luego mira el verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, no que tú tienes algo contra tu hermano. ¿Qué dice? Que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo pronto con tu adversario, dice el Señor. Entonces Jesús pone el estándar de Dios acerca de matar y resulta que muchos, tú y yo, pues ya hemos matado. Yo veo ese estándar y muchos de nosotros ya seríamos asesinos en serie. Porque ¿a poco no se te cruza alguien en el peri? ¿Qué es lo que le dices? Lo primero que le dices. Ay, no, yo lo bendigo, Beñi. Pues espero que sí. Pero si no, y si la palabra hoy te llegó, lo estás matando y cada alto es un asesinato. Somos culpables. Mira, un poquito más. Verso 27, Mateo 5. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué dice el texto? Ya adulteró con ella en su corazón. O sea, el estándar es muy alto. ¡Auch! Somos pecadores. El estándar es muy alto. Y quizá dices, Benji, yo nunca he adulterado, pero bueno, ¿estás viendo pornografía? Eso es adulterio. No puedes dejar de mirar a las mujeres en la calle. Eso es adulterio. Eres culpable. Jesús dice el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Te digo de una vez, culpables somos todos. Por eso, sabes que hablamos de eso, no era que llegáramos tuertos la próxima semana, ¿no? Mancos y tuertos. Estábamos hablando, porque yo seré el primero. Estábamos hablando de algo radical, el arrepentimiento es algo radical, lo vimos hace poquito, un cambio de mente. Es más, toma nota de esto, un cambio de mente que genera un cambio en mi forma de vivir. Es lo que el Espíritu Santo hace, cambiar la forma en que pienso para que entonces cambie la forma en que actúo. Voy caminando hacia allá, estoy haciendo lo que todo el mundo está haciendo, me detengo y me volteo y digo, Señor, yo voy a donde tú dices, a donde tú bendices. Es radical. Pero Jesús vuelve a ser muy gráfico. Y la lista sigue, No tengo ya tiempo para ir a más, pero en el verso 48 dice, este es el estándar. ¿Estás listo? Ahí en Mateo 5. Ahí está el estándar de Dios. Prepárate. Jesús lo dice. Sed pues vosotros. ¿Qué dice el texto, iglesia? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y muchos dicen, no, pero ese no es Dios. O sea, ese no es el Dios que yo tengo, Benji. El Dios que yo tengo es un Dios de amor. Es un Dios que me ama. Es un Dios que no está diciendo estas cosas de irte al infierno. Bueno, aquellos que piensan de esta manera están quebrantando el mandamiento de la palabra que dice que no te hagas imagen de Dios. Te has hecho una imagen de un Dios que no es el Dios de la Biblia. Entonces, tu Dios no es el Dios de la Biblia. Te lo inventaste y sacaste lo que te convenía. Sería espantoso ir al doctor y que tuvieras algo ahí bien feo y él que te dijera, no, estás muy bien. ¿Te sientes bien? No, si me siento bien, no, entonces estás perfecto. Siguiente paciente. ¿Te imaginas que pasara esa desgracia?
Pero Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte. El Dios de la Biblia dice que eres pecador, que eres pecadora y que necesitas expiación, que necesitas salvación, la consecuencia de mi pecado. ¿Ven? ¿Y entonces no hay remedio? Bueno, ¿en nuestras fuerzas? No. No hay. Pero sí hay remedio en la gracia de Dios. Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte, pero sigue el texto que dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la gracia de Dios. Entonces en Levítico estamos viendo este medio para cubrir el pecado. En Jesús podemos encontrar la realidad nuestra hoy en día. En Levítico vemos toda esta sombra y pasamos verso a verso, estamos pasando viendo sacrificios y formas, pero estamos viendo el cuerpo de Cristo, porque Jesús vino a ser como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Había una víctima en Levítico que tomaba tu lugar, así Jesús vino en sacrificio a tomar nuestro lugar. Acompáñame a Hebreos, voy a leer 3 porciones en Hebreos rápidamente, porque ahí es donde vamos a ver a Jesús y nos vamos a ver a nosotros. Hebreos 9:22. Dice, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. No hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre. O sea, los animales eran este vehículo para cubrir mi pecado, pero yo no sé tú, pero yo estaría todos los días formado ahí, hasta tarjeta de cliente frecuente. Yo estaría ahí todos los días. Pero cuando llega Jesús a mi vida, Jesús viene y lo hace una vez, para siempre. Mira el verso 14, regrésate del 22, ahora regrésate al verso 14. ¿Cuánto más la sangre de quién, iglesia? La sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Para que sirvamos al Dios vivo. La sangre de Cristo es poderosa para limpiarte. Jesús no solamente es el sacerdote, Él mismo es el sacrificio para limpiarnos. Ahora, dale una vuelta a tu hoja y ve Hebreos 10, 11 y 12. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido, ¿qué dice el texto? Una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Jesús lo hizo una vez y para siempre, y mejor aún. ¿Qué leímos en Mateo? ¿Cuál era el estándar de Dios? Perfección, ¿cierto? Ese es el estándar de Dios. Mira lo que dice el verso 14 hasta el 16. Ahí te va. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Puedes repetirlo? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, es el verso 16, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, verso 17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No le das gloria a Dios. Tus pecados perdonados, borrados, no se acuerda de ellos. Te ve justificado en Jesús. Y no sé tú, pero yo he hecho mucho pecado. Y me arrepiento. Y me avergüenzo. Pero Dios es bueno. Y Dios nos limpia. Y Dios nos perdona. Y Dios nos trae de regreso. Somos santificados porque Él es santo. Y a través de su ofrenda, de su cuerpo, tú y yo somos santificados. Nos hizo perfectos. Esta idea de madurez. Con una sola ofrenda, una vez y para siempre. El estándar de Dios, Él lo hace por nosotros. Así que la manera en que el Señor puede hacernos santos y perfectos es a través del sacrificio fuera de la puerta. Sacrificio doloroso, triste, ver la manera en que nuestro Señor se humilló para llevar nuestros pecados en la cruz del Calvario. Por eso te lo digo una y otra vez, no se trata que si hago y si no hago. Y un cristiano puede hacer esto, y un cristiano puede hacer esto otro. No lo reduzcas a eso.
Estás rompiendo una relación con Jesús y entonces tú pregúntale a Jesús, Padre, ¿esto te honra? Es una gran diferencia. Es una vida cristiana de libertad. Es una vida cristiana de relación con Dios. El sacrificio de nuestro Señor es lo más costoso que ha existido, porque no nos redimió con piedras preciosas o con oro, con plata. Pudo haberlo hecho, pero Él envió a su propio Hijo, lo que tenía más valor para Él. Envió a su propio Hijo para ser humillado de esta manera, para que tú puedas ser su hijo y su hija. Una y otra vez te dije y lo subrayaste y lo leíste conmigo, serás ¿qué? Perdonado, completo perdón. Así se llama este título. El título de esta enseñanza, como hemos venido caminando en la entrega, en el agradecimiento, en el perdón. ¿No anhelas perdón? Si tú el día de hoy depositas tu confianza en el Señor, no lo digo yo, lo dice la Escritura, tus pecados te serán perdonados. Eso es lo más importante. Esas noches que no puedes dormir, que tu conciencia no te deja, que puedas dormir, como dice el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, ni todo el dinero, ni todas las propiedades, ni todo lo que tú puedas tener te va a estar confiado. Solo Jehová te va a estar confiado, te va a hacer estar confiado. La confesión. Algunos pensamos y decimos, Benji, yo no quiero comprometerme con Jesús porque voy a seguir pecando. Y se acercan conmigo y me dicen, Benji, si vuelvo a pecar, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que debo hacer? Pues la Biblia me dice lo que debo hacer. Pues tráete el próximo domingo un becerro y aquí platicamos. ¡No! Confiesa tu pecado. Primera de Juan 1:9 dice que si pecaste, confiesa tus pecados delante de Dios. Si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice el texto? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Completo perdón si confieso mis pecados. Este sacrificio levítico por el pecado no es otra cosa más que esta sombra de lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Así que yo te invito, vamos a orar, que le entregues tu vida al Señor. Él perdonará tus pecados, te va a dar vida eterna. Y si tú ya le has entregado tu vida, pero probablemente te has permitido ocultar cosas y te acostumbraste al mal olor del pecado, ¿no crees que es hora de sacarlo del campamento y quemarlo? ¿No crees que es hora de venir delante del Señor? Venir a la luz y tú le digas, Señor, límpiame. El arrepentimiento, la confesión, la restauración. Solo el Señor puede hacerlo. Padre, aquí estamos delante de ti, agradecidos por esta porción. Gracias porque en medio de todo esto, Señor, también tu palabra dice que tú estás intercediendo por nosotros. Y sabemos que en esta hora, Señor, tú intercedes por aquellos que hoy están dudando, aquellos que son incrédulos, aquellos que hoy se sienten tan culpables que tienen miedo a acercarse a ti. Tú estás intercediendo por ellos, por ellas. Señor, yo te ruego que tú hagas esa obra en cada uno de nosotros. Voluntaria, Señor, como nosotros venimos de nuestra voluntad, pone en nosotros la fe para responder. Si aquellos que ya te conocemos, al ver todo esto que hacían los sacerdotes y el pueblo, verdaderamente nos hace valorar el hecho de que tú diste tu vida por nosotros. Nos damos cuenta que lo hiciste una vez y para siempre. Tú te diste por nosotros, Señor. Padre, hoy queremos reflexionar, venir ante ti agradecidos. Déjanos responder a ti, Padre. Deja esta iglesia responder a ti. Pedimos que santifiques nuestra vida, Señor. Es una verdad en tu palabra que como tú tomaste nuestro lugar y por creer en ti, Señor, nosotros hemos cumplido el estándar tuyo.
Qué increíble, qué maravilloso, Señor, cuando creemos en ti. Por eso revela tu amor a nosotros. Es lo que yo te pido, Señor, a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, amigos y amigas que están aquí. Y aquellos que no han decidido todavía por ti, Señor, puedan el día de hoy decidir por ti. Y estamos orando, estamos con nuestros rostros inclinados, pero no puedo en un capítulo como este invitarte. Y si alguien hoy quiere hacer pública su fe en Jesús y no lo ha hecho, yo quiero orar por ti. Si tú quieres, levanta tu mano para que te ubique. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Dios los bendiga. Pueden bajarla. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Dios te bendiga. Puedes bajarla. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Puedo decirte una cosa. Si tú el día de hoy decides entregar tu vida a Cristo, es la mejor decisión que puedes hacer el día de hoy y por siempre. Tu destino puede cambiar, tu destino eterno. Señor, cada uno de ellos ha tomado la decisión de rendir su vida. Puedes usar mis palabras, puedes usar las tuyas. Puedes decirle: Señor, yo te ruego que hagas tu obra en mí. Que esté consciente de esta decisión. Dile: Padre, hoy me has dado una nueva vida. Creo en lo que tú hiciste en la cruz del Calvario. Creo que me has hecho tu hijo. Creo que me perdonas completamente. Gracias por tu obra en la cruz. Creo lo que dice tu palabra. No entiendo muchas cosas, pero te creo, Señor. Te ruego que me sostengas. Que esta fe no sea de hoy nada más, algo emocional, sino que cada día por el resto de mi vida, yo te ruego que me llenes de tu Santo Espíritu, Señor, y hagas tu obra en mi vida. Y así cada uno de los que estamos aquí, Señor, restaura vidas, restaura corazones, restaura matrimonios, Señor. Tráenos de regreso a casa. Te lo pedimos, te damos gracias en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y juntos decimos: amén.